Algo había cambiado en el Hotel Palace Madrid. Santiago Rivera había visto a la misma mujer en el lobby durante las últimas 3 noches consecutivas, embarazada, sola, y sentada en una esquina diferente cada noche. La mujer le resultaba familiar. La cuarta noche, decidió acercarse para verla más de cerca, y el shock de su vida lo estaba esperando. Santiago Rivera, de 34 años, era el CEO de Rivera Financial Group y usaba el prestigioso Hotel Palace de Madrid casi como su segunda casa. La oficina principal de su empresa estaba en una de las torres de 4 torres, pero siempre realizaba sus reuniones más importantes con clientes en el Palace. Los salones de reuniones privados en los pisos superiores del hotel eran lugares donde se firmaban acuerdos de millones de euros. El Hotel Palace Madrid había sido construido en 1912 y desde entonces había mantenido su reputación como el hotel más lujoso de la capital española. Su lobby principal era una obra maestra arquitectónica, techos abovedados de 15 metros de altura, decorados con frescos dorados originales, columnas de mármol de Carrara que se alzaban majestuosamente hacia el cielo, y arañas de cristal de Baccarat que habían iluminado las celebraciones más importantes de la aristocracia europea durante más de un siglo. Durante los últimos 4 días, al pasar por el lobby principal después de sus reuniones nocturnas, Santiago había notado a la misma mujer. La primera noche, la mujer estaba sentada en un elegante sillón de terciopelo azul junto a las columnas de mármol, embarazada de aproximadamente 7 meses, mirando tranquilamente su teléfono móvil. Llevaba un abrigo beige que parecía de buena calidad, aunque un poco desgastado, y una bufanda azul marino que complementaba su cabello castaño, recogido en un moño despeinado. El primer pensamiento de Santiago fue que debía ser la esposa de algún cliente adinerado, esperando mientras su marido terminaba alguna reunión de negocios. En el Palace era común ver a las esposas de empresarios importantes esperando en el lobby mientras sus maridos cerraban acuerdos multimillonarios en los salones privados del hotel. La segunda noche, sin embargo, algo había cambiado. La mujer estaba en una esquina diferente del lobby, esta vez sentada en uno de los sofás cerca de las ventanas que daban a la Plaza de las Cortes. Seguía siendo la misma mujer embarazada, pero esta vez Santiago notó que su ropa se veía ligeramente más desordenada. El abrigo beige tenía algunas arrugas, como si hubiera dormido con el puesto, y la bufanda estaba menos cuidadosamente colocada alrededor de su cuello. La curiosidad profesional de Santiago, desarrollada durante años de observar comportamientos humanos en el mundo de las finanzas, comenzó a despertar. Había algo en la postura de la mujer, en la forma como mantenía su bolso firmemente agarrado contra su pecho, que no encajaba con el perfil típico de las clientas del Palace. La tercera noche confirmó sus sospechas. La mujer estaba en el área de espera cerca de los mostradores de recepción, pero esta vez Santiago notó detalles que había pasado por alto anteriormente. Llevaba exactamente la misma ropa, el mismo abrigo beige, los mismos jeans azul oscuro, las mismas botas marrones, de cuero gastado. Su cabello, que la primera noche había estado cuidadosamente recogido, ahora se veía grasoso y despeinado. Y lo más revelador de todo, la mujer estaba durmiendo. No era el sueño ligero de alguien que espera brevemente a otra persona. Era el sueño profundo y desesperado de alguien que llevaba días sin descansar adecuadamente. Su cabeza estaba inclinada hacia atrás contra el respaldo del sofá, su boca ligeramente abierta, y sus manos protegían instintivamente su vientre, abultado incluso mientras dormía. La cuarta noche, cuando Santiago bajó del ascensor después de una reunión particularmente larga con inversores japoneses, ya sabía con certeza lo que iba a encontrar. Y no se equivocó. La mujer estaba allí de nuevo, esta vez en un sofá diferente, cerca de la entrada principal del hotel. Pero ahora Santiago podía ver la situación completa con una claridad que lo perturbó profundamente. La mujer no solo llevaba la misma ropa, por cuarta noche consecutiva, también tenía una bolsa de plástico blanca junto a su bolso de cuero marrón, el tipo de bolsa que se recibe en las farmacias o en pequeñas tiendas de conveniencia. Su rostro estaba más pálido que las noches anteriores,
con ojeras profundas que sugerían no solo falta de sueño, sino también malnutrición. Sus labios estaban ligeramente agrietados, y Santiago notó que sus manos temblaban levemente, posiblemente por el frío o por el hambre. El embarazo era ahora inequívocamente visible. A través del abrigo abierto, Santiago podía ver cómo su suéter se estiraba sobre su vientre pronunciado. Calculó mentalmente que debía estar en su tercer trimestre, probablemente entre 7 y 8 meses. La idea de una mujer en esa condición viviendo en el lobby de un hotel, sin importar cuán lujoso fuera, le produjo una sensación de malestar que no había experimentado en años. Santiago se detuvo junto a una de las columnas de mármol, observando discretamente a la mujer desde una distancia que le permitía estudiar su situación sin ser notado. El palacio tenía un sistema de seguridad discreto pero efectivo. Había cámaras ocultas en cada ángulo del lobby, y el personal estaba entrenado para identificar y abordar situaciones irregulares, sin crear escenas que pudieran molestar a los huéspedes de pago. Como había logrado esta mujer pasar desapercibida durante 4 noches, Santiago observó su comportamiento más cuidadosamente. Cada pocas horas, la mujer se levantaba y caminaba lentamente alrededor del lobby, deteniéndose ocasionalmente en diferentes áreas como si estuviera esperando a alguien diferente en cada ubicación. Era una estrategia inteligente, al moverse regularmente y parecer que tenía un propósito. Evitaba que el personal la identificara como una persona sin hogar. Pero Santiago había desarrollado un ojo para los detalles durante sus años construyendo un imperio financiero de 200 millones de euros. Podía leer a las personas, sus motivaciones, sus desesperaciones. Y esta mujer estaba claramente desesperada. Mientras la observaba, algo en su perfil le resultó inquietantemente familiar. La forma de su nariz, ligeramente respingada, la línea de su mandíbula, suave pero definida, la manera como se tocaba inconscientemente el cabello cuando estaba nerviosa. Incluso a distancia, había algo en esos gestos que despertaba un recuerdo. En el fondo de su mente, Santiago se acercó más, moviéndose casualmente a través del lobby como si simplemente estuviera caminando hacia la salida. Cuando estuvo lo suficientemente cerca como para ver su rostro con más claridad, su corazón comenzó a latir más rápido. Los rasgos faciales, la estructura ósea, incluso la forma como su mano descansaba protectoramente sobre su vientre, todo le resultaba imposiblemente familiar, pero no podía ser. Las probabilidades eran astronómicamente pequeñas. Santiago se acercó aún más, ahora lo suficientemente cerca como para ver las líneas de fatiga alrededor de sus ojos cerrados, las pequeñas arrugas de preocupación en su frente, y entonces, con una claridad que lo golpeó como un rayo, lo supo. Disculpe, dijo suavemente, su voz apenas un susurro mientras se arrodillaba junto al sofá y tocaba gentilmente el hombro de la mujer. La mujer despertó con un sobresalto, sus ojos abriéndose, inmediatamente con la hipervigilancia de alguien que había estado viviendo en estado de alerta constante. Por un momento pareció desorientada, parpadeando rápidamente mientras trataba de enfocar su visión y recordar dónde estaba. Cuando sus ojos finalmente se enfocaron en el rostro de Santiago, su expresión cambió de confusión a reconocimiento, luego a shock absoluto. Su boca se abrió ligeramente, pero no salió ningún sonido. Lucía, la voz de Santiago, era apenas audible, cargada de incredulidad y una emoción que no había sentido en 8 meses. Santiago, respondió Lucía, su voz rota por la sorpresa y algo que podría haber sido alivio o terror. No puedo. ¿Cómo? Lucía Martínez, la mujer que había entrado en la vida de Santiago como un huracán hace 8 meses durante una conferencia de negocios en este mismo hotel, que había compartido con él la noche más perfecta de su vida adulta, y que luego había desaparecido sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido. Ahora estaba aquí, embarazada, obviamente sin hogar, y claramente en una de las situaciones más desesperadas que Santiago había visto jamás. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó Santiago, aunque incluso mientras formulaba la pregunta, las respuestas obvias se estaban formando en su mente de manera que lo llenaban de horror. Lucía trató de incorporarse en el sofá,
pero el embarazo avanzado hizo que el movimiento fuera lento y torpe. Santiago instintivamente extendió su mano para ayudarla, pero Lucía la rechazó con un gesto que mezclaba orgullo herido con vergüenza profunda. Llora, solo estaba esperando a alguien, mintió Lucía, evitando el contacto visual directo con Santiago. Su voz tenía una calidad rasposa que sugería que no había hablado mucho en los últimos días. Santiago miró alrededor del lobby con nuevos ojos, viendo la situación de Lucía a través del lente de su experiencia empresarial. Ahora podía identificar todos los signos que había pasado por alto, la forma como protegía sus pocas pertenencias, como sus ojos escaneaban constantemente el entorno buscando amenazas potenciales, la manera como se había posicionado estratégicamente, near una salida pero lejos de las áreas de mayor tráfico del personal. Lucía, dijo Santiago, su voz tomando el tono firme pero gentil que usaba en las negociaciones más delicadas, sé que esto es difícil, pero necesito que seas honesta conmigo. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas que había estado conteniendo durante días. Toda la vulnerabilidad que había mantenido cuidadosamente oculta detrás de una fachada de fortaleza comenzó a desmoronarse al enfrentarse con la única persona en el mundo que representaba tanto su mayor esperanza como su mayor temor. 3 días, admitió finalmente, su voz apenas un susurro. 3 días y 2 noches. ¿Has estado viviendo aquí en el lobby durante 3 días? Santiago hizo la pregunta, aunque ya conocía la respuesta, tratando de procesar la enormidad de lo que esto significaba. Lucía asintió, mirando hacia abajo con una vergüenza tan profunda que Santiago sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Esta era la mujer que 8 meses antes había cautivado su atención en una conferencia de marketing digital con su inteligencia brillante y su confianza profesional. La mujer que había debatido estrategias de mercado con algunos de los CEOs más importantes de España. La mujer que había hecho que Santiago reevaluara todas sus prioridades en la vida durante una sola noche perfecta. Y ahora estaba sin hogar, embarazada, y claramente había estado pasando hambre. Santiago rápidamente evaluó la situación desde una perspectiva logística. El Palace tenía protocolos estrictos sobre personas no registradas que permanecían en las áreas públicas por periodos extendidos. El hecho de que Lucía hubiera logrado evitar la detección durante 3 días habló de su inteligencia y determinación, pero también significaba que su tiempo se estaba agotando rápidamente. Lucía, escúchame, dijo Santiago, bajando su voz y inclinándose más cerca para que su conversación no fuera escuchada por otros huéspedes que pasaban. No puedes seguir así. Es solo cuestión de tiempo antes de que el personal del hotel se dé cuenta de tu situación. Lo sé, respondió Lucía, lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas, pero no tengo a dónde ir, no tengo dinero para un hotel, no conozco a nadie en Madrid que pueda ayudarme, y los refugios para mujeres embarazadas tienen listas de espera de semanas. Santiago sintió una mezcla de emociones que no había experimentado desde que era niño, protectividad feroz, culpa abrumadora, y una ira dirigida tanto hacia las circunstancias como hacia sí mismo por no haber sabido de la situación de Lucía. Antes, ven conmigo, dijo Santiago, tomando una decisión que sabía que cambiaría ambas sus vidas irrevocablemente. No, Santiago, Lucía protestó, tratando de levantarse del sofá. No puedo aceptar tu ayuda. Ya bastante humillante es que me hayas encontrado así. Lucía, la voz de Santiago adquirió la autoridad que había desarrollado dirigiendo una empresa multinacional, pero suavizada con una gentileza que reservaba para las personas que realmente le importaban. Estás embarazada, obviamente no has comido una comida completa en días, y has estado durmiendo en un lobby durante 3 noches. No vamos a debatir esto, pero Santiago, no entiendes, no puedo simplemente, ¿no puedes qué? Aceptar ayuda, cuando claramente la necesitas desesperadamente. Permitir que alguien que se preocupa por ti te ofrezca un lugar seguro para quedarte. Las palabras alguien que se preocupa por ti colgaron en el aire entre ellos, cargadas de significado que ninguno de los dos estaba completamente preparado para abordar en ese momento. No tienes idea de mi situación, dijo Lucía,
su voz mezclando desesperación con una dignidad orgullosa que se negaba a ceder completamente. No sabes por lo que he pasado estos últimos meses. Entonces cuéntamelo, respondió Santiago. Pero primero, salgamos de aquí. Tengo una suite en el piso superior. Puedes ducharte, comer algo decente, y entonces hablaremos de todo lo que necesitemos hablar. Lucía dudó, su instinto de supervivencia luchando contra años de independencia. Cuidadosamente construida, el bebé en su vientre eligió ese momento para dar una patada fuerte, como si estuviera expresando su propia opinión sobre la situación. Está bien, susurró finalmente, pero solo por esta noche. No quiero que pienses que esto significa. No pienso nada excepto que necesitas ayuda y yo estoy en posición de proporcionarla, interrumpió Santiago. Todo lo demás lo resolveremos después. Santiago la ayudó a levantarse del sofá, notando cómo se movía cuidadosamente para proteger su vientre y cómo sus piernas parecían inestables después de días de nutrición inadecuada. Tomó la bolsa de plástico que contenía las pocas pertenencias de Lucía, y juntos se dirigieron hacia los ascensores privados que llevaban a las suites ejecutivas. El viaje en ascensor fue silencioso, pero Santiago podía sentir la tensión emanando de Lucía en ondas. Cada pocos segundos, ella se tocaba nerviosamente el cabello o ajustaba su abrigo, gestos que Santiago recordaba de aquella noche hacía 8 meses, cuando la nerviosidad de Lucía había sido encantadora en lugar de desgarradora. Cuando llegaron al piso 12, Santiago usó su tarjeta llave para acceder al pasillo privado que llevaba a su suite. El Hotel Palace mantenía solo 4 suites en este nivel, cada una diseñada para proporcionar la máxima privacidad y lujo para huéspedes que valoraban tanto la discreción como el confort. La suite de Santiago era exactamente lo que Lucía había esperado y temido encontrar, una demostración perfecta de la vida que había perdido la oportunidad de conocer 8 meses antes. La sala de estar principal era más grande que el apartamento completo que Lucía había perdido 3 días antes. Ventanas del suelo al techo ofrecían vistas panorámicas de Madrid que se extendían desde el Palacio Real hasta las torres de negocio, recordándole a Lucía el mundo de riqueza y poder en el que Santiago habitaba naturalmente. Los muebles eran una mezcla cuidadosamente curada de antigüedades españolas auténticas y diseño contemporáneo, un sofá de cuero italiano color crema, que probablemente costaba más que el salario anual que Lucía había tenido en su último trabajo, mesas de centro de mármol negro con incrustaciones de oro que reflejaban la luz de las lámparas de cristal, y obras de arte originales en las paredes que Lucía reconoció como piezas de artistas españoles famosos. La ducha está en el dormitorio principal, dijo Santiago, señalando hacia una puerta de roble tallado. Hay toallas limpias en el armario del baño, y puedo hacer que el servicio de lavandería recoja tu ropa si quieres. Santiago, esto es. Lucía comenzó, su voz temblorosa mientras trataba de procesar la enormidad del contraste entre su situación actual y el lujo que la rodeaba. Es necesario, terminó Santiago firmemente. No vamos a debatir sobre esto. Ve a ducharte. Mientras tanto, pediré comida del servicio a la habitación. ¿Hay algo que no puedas comer debido al embarazo? La pregunta práctica, formulada con una consideración tan natural, casi deshizo a Lucía completamente. Nadie le había preguntado sobre sus necesidades dietéticas durante el embarazo desde que había perdido su seguro médico 3 meses antes. No hay restricciones especiales, logró decir. Solo alimentos normales y saludables. Perfecto, ve adelante, tómate todo el tiempo que necesites. Lucía tomó la bolsa de plástico que contenía sus únicas pertenencias restantes y se dirigió hacia el dormitorio. El baño de la suite era más grande que la cocina de su antiguo apartamento, con una ducha de lluvia que podía acomodar fácilmente a 3 personas, un jacuzzi separado que daba a las luces de la ciudad, y una variedad de productos de lujo, que Lucía reconoció de revistas de estilo de vida que solía hojear en consultorios médicos. Cuando finalmente se encontró bajo el chorro de agua caliente, Lucía permitió que las lágrimas que había estado conteniendo durante días fluyeran libremente. No eran solo lágrimas de alivio por estar finalmente limpia y caliente, sino lágrimas de humillación, gratitud, confusión
y una profunda tristeza por todas las decisiones que la habían llevado a este momento. Mientras tanto, en la sala de estar, Santiago estaba tratando de procesar la enormidad de lo que había descubierto. Lucía Martínez, la mujer que había ocupado sus pensamientos durante 8 meses, estaba embarazada y había estado viviendo en las calles. Las implicaciones eran abrumadoras, y Santiago se dio cuenta de que necesitaba abordar la situación con la misma metodología sistemática que aplicaba a los problemas comerciales más complejos. Primero, las necesidades inmediatas: comida, refugio, atención médica. Santiago llamó al servicio a la habitación y pidió una selección de platos que habían sido específicamente recomendados por el chef del hotel para huéspedes embarazadas: sopa de verduras rica en vitaminas, salmón a la plancha con quinoa, ensalada de espinacas con nueces y granada, y una variedad de frutas frescas. Segundo, necesitaba entender cómo Lucía había llegado a esta situación. La mujer que había conocido 8 meses antes había sido una profesional exitosa, claramente educada y capaz. ¿Qué serie de eventos había resultado en que estuviera sin hogar y obviamente sin recursos? Tercero, y esto era lo que más lo perturbaba, necesitaba determinar si había alguna conexión entre la condición de Lucía y su encuentro de hace 8 meses. El tiempo del embarazo sugería posibilidades que Santiago no estaba completamente preparado para considerar, pero que no podía ignorar. Cuando Lucía emergió del baño 45 minutos después, parecía una persona completamente diferente. Había usado uno de los lujosos albornoces del hotel, su cabello estaba limpio y brillante, cayendo en ondas suaves alrededor de sus hombros, y por primera vez en días, su piel tenía un color saludable en lugar de la palidez grisácea de la desnutrición. «Te ves mucho mejor», dijo Santiago, y se refería tanto a su apariencia física como a la expresión menos tensa en su rostro. «Me siento como una persona nueva», admitió Lucía. No tenía idea de cuánto necesitaba eso. El servicio a la habitación debería llegar en cualquier momento. Mientras esperamos, ¿te gustaría contarme qué ha estado pasando en tu vida? Lucía se sentó cuidadosamente en el sofá, manteniendo una distancia respetuosa de Santiago, pero lo suficientemente cerca como para que pudieran hablar cómodamente. Su lenguaje corporal todavía era defensivo, pero Santiago notó que ya no tenía la hipervigilancia de alguien que había estado viviendo en peligro constante. «Es una historia larga», comenzó Lucía, «y no muy bonita». «Tenemos tiempo», respondió Santiago, «y he escuchado muchas historias que no son bonitas en el mundo de los negocios. Muy pocas cosas pueden sorprenderme ya». Lucía respiró profundamente y comenzó a relatar los eventos de los últimos 8 meses. Había comenzado a buscar un nuevo trabajo inmediatamente después de su encuentro con Santiago, inicialmente por razones que tenían más que ver con la inspiración profesional que él había despertado en ella que por necesidad financiera. Su posición en la agencia de marketing boutique había sido estable, y ella había estado contenido con su carrera. Pero 2 semanas después de esa noche, en el Palace, Lucía había descubierto que estaba embarazada. El descubrimiento había sido tanto un shock como una complicación. Lucía había estado en una relación seria que había terminado 6 meses antes de conocer a Santiago, y no había estado buscando ningún tipo de compromiso romántico cuando habían pasado esa noche juntos. El embarazo había sido completamente inesperado y la había forzado a reevaluar todos sus planes de vida. Inicialmente, había considerado contactar a Santiago para informarle sobre la situación. Recordaba vívidamente la conexión que habían sentido esa noche, la facilidad de su conversación, la forma como él la había escuchado realmente cuando ella hablaba sobre sus ambiciones profesionales y sus sueños. Había parecido genuinamente interesado en ella como persona, no solo como una conquista de una noche. Pero cuando había intentado llamarlo, usando el número que él había dejado en una nota junto a su número de habitación del hotel, el teléfono había estado desconectado. Había asumido que él le había dado un número falso intencionalmente, una estrategia común entre hombres que querían evitar complicaciones futuras después de encuentros casuales. La realización de que Santiago aparentemente no había querido volver a verla había sido dolorosa,
pero Lucía había decidido seguir adelante con el embarazo de todos modos. Tenía 28 años, una carrera estable, y sentía que estaba lo suficientemente madura como para manejar la maternidad soltera. Los primeros meses habían ido razonablemente bien. Lucía había continuado trabajando, había comenzado a recibir atención prenatal, y había empezado a hacer los ajustes financieros necesarios para prepararse para la llegada del bebé. Había movido sus ahorros a una cuenta separada destinada a gastos del bebé, había comenzado a comprar artículos para bebés de segunda mano, y había empezado a buscar opciones de cuidado infantil para cuando regresara del permiso de maternidad. Pero, en su quinto mes de embarazo, la agencia de marketing donde trabajaba había perdido su cliente más grande, representando el 60% de sus ingresos. Las reducciones de personal habían sido inevitables, y Lucía, como una de las empleadas más nuevas y alguien que pronto tomaría permiso de maternidad, había estado entre las primeras en ser despedida. El desempleo durante el embarazo había presentado desafíos que Lucía no había anticipado completamente. Aunque legalmente las empresas no podían discriminar contra mujeres embarazadas, la realidad práctica era muy diferente. Las entrevistas de trabajo se habían vuelto ejercicios de humillación donde los empleadores potenciales hacían preguntas cuidadosamente formuladas para determinar cuándo ella planearía tomar el permiso de maternidad y cuán comprometida estaría con su carrera después del nacimiento del bebé. Entiendo, la vida-trabajo balance es muy importante para ti, le había dicho un director de recursos humanos, su tono sugiriendo que esto era una debilidad en lugar de una consideración razonable. ¿Has pensado en trabajar desde casa?, había preguntado otro, de una manera que hizo claro que él consideraba esto como una solución inferior que involucraría menos responsabilidad y menos pago. Después de 2 meses de búsqueda de empleo infructuosa, los ahorros de Lucía habían comenzado a agotarse. Había reducido todos los gastos no esenciales, había vendido muebles y artículos personales que tenían algún valor, y había intentado encontrar trabajo de medio tiempo que fuera compatible con las limitaciones físicas del embarazo. El trabajo de medio tiempo había resultado ser igualmente elusivo. Los empleadores de trabajos de servicio al cliente estaban reacios a invertir en entrenamiento para alguien que claramente estaría disponible solo por unos pocos meses. Los trabajos físicos estaban fuera de la pregunta debido a su condición, y los trabajos que requerían estar de pie por largos periodos se habían vuelto cada vez más difíciles conforme su embarazo progresaba. Para su sexto mes, Lucía había comenzado a usar sus tarjetas de crédito para gastos básicos. Había racionalizado esto diciéndose a sí misma que era temporal, que encontraría trabajo pronto, que podría pagar las deudas después de que el bebé naciera y ella pudiera regresar a trabajar tiempo completo. Para su séptimo mes, había maxedado sus tarjetas de crédito y había comenzado a atrasarse en el alquiler. Su casero, el señor Herrera, había sido inicialmente comprensivo. Era un hombre mayor que había visto muchos inquilinos pasar por dificultades temporales, y Lucía había sido una inquilina ideal durante los 3 años que había vivido en el apartamento. Entiendo que las cosas están difíciles, le había dicho cuando ella le había explicado su situación. Hagamos un plan de pagos. Cuando encuentres trabajo, podemos resolver los pagos atrasados. Pero conforme las semanas pasaron y los pagos atrasados se acumularon, la paciencia del señor Herrera había comenzado a agotarse. El edificio tenía sus propios gastos, y él no podía permitirse financiar la caridad indefinidamente, especialmente para una inquilina cuyas perspectivas de empleo se veían cada vez más inciertas. Los intentos de Lucía por encontrar asistencia del gobierno habían resultado en un laberinto de burocracia que parecía diseñado para desalentar a las personas en lugar de ayudarlas. Las aplicaciones para subsidios de vivienda tenían listas de espera de meses. Los programas de asistencia alimentaria requerían documentación que ella no tenía disponible inmediatamente, y los servicios de apoyo para madres solteras estaban abrumadoramente sobrecargados. El sistema está diseñado para ayudar a las personas que ya tienen recursos para navegar el sistema, había observado amargamente una trabajadora social con la que Lucía había hablado. Si necesitas ayuda inmediata,
y no tienes tiempo para esperar meses por aprobaciones, estás básicamente por tu cuenta. Durante su 8º mes de embarazo, Lucía había recibido el aviso de desalojo. Tenía 2 semanas para pagar 4.200 euros en alquiler atrasado o abandonar el apartamento. No tenía 4.200 euros. No tenía manera de conseguir 4.200 euros. Y no tenía un lugar alternativo a donde ir. Había pasado sus últimas 2 semanas en el apartamento tratando desesperadamente de encontrar soluciones. Había aplicado para cada programa de asistencia que pudo encontrar. Había contactado a organizaciones benéficas. Había incluso considerado pedir dinero prestado a antiguos colegas que apenas conocía. Nada había funcionado. Los programas de asistencia tenían criterios que ella no cumplía o tiempos de procesamiento que se extendían más allá de su fecha de desalojo. Las organizaciones benéficas estaban sobrecargadas y tenían sus propias listas de espera. Y pedir dinero prestado a conocidos había resultado en conversaciones incómodas que habían hecho claro que nadie estaba en posición de ayudar con una suma tan grande. El día del desalojo había llegado con la inevitabilidad de una ejecución. Lucía había empacado sus pertenencias más esenciales en 2 maletas y una bolsa de plástico. Había dejado todo lo demás para que el casero lo dispusiera como viera conveniente, y había salido a las calles de Madrid sin un plan claro sobre qué hacer después. Los primeros 2 días después del desalojo habían sido los más aterradores de la vida de Lucía. Con solo 73 euros en su cuenta bancaria y ningún lugar permanente donde quedarse, había comenzado a entender visceralmente lo precaria que era la línea entre la estabilidad y la indigencia. La primera noche, había intentado quedarse en la estación de tren de Atocha, razonando que era un lugar público donde podría sentarse sin llamar demasiado la atención. Pero la estación cerraba las áreas de espera durante las horas de la madrugada, y el personal de seguridad había movido gentilmente pero firmemente a todas las personas que no tenían boletos de tren válidos. La segunda noche, había encontrado un banco en el Parque del Retiro, donde había logrado dormir fitfully durante algunas horas antes de que el frío de noviembre y la humedad la despertaran con calambres en las piernas y dolores de espalda que irradiaban desde su vientre abultado. Había sido durante esa segunda noche, mientras estaba acostada en el banco del parque mirando las estrellas a través de las ramas desnudas de los árboles de otoño, que había recordado el Hotel Palace, no como un lugar donde ella perteneciera, sino como un lugar donde podría encontrar calor, baños limpios, y quizás unas pocas horas de seguridad relativa. La ironía no se le había escapado. El hotel donde había pasado la noche más romántica de su vida se había convertido en su refugio de último recurso como una mujer sin hogar embarazada. Y así es como terminé aquí, concluyó Lucía, su voz apenas audible al final de su relato. No es exactamente el tipo de historia de éxito que esperaba estar contando a los 28 años. Santiago había escuchado sin interrumpir, sus expresiones cambiando de soca horror a algo que se parecía a la ira, aunque Lucía no estaba segura contra qué o quién estaba dirigida esa ira. El servicio a la habitación había llegado durante su relato, y Santiago había aceptado discretamente la entrega sin interrumpir la narrativa de Lucía. Ahora había una variedad de platos que olían maravillosamente dispuestos en la mesa de comedor de la suite. Lucía, dijo Santiago finalmente, su voz cuidadosamente controlada, hay algo que necesito preguntarte, y necesito que seas completamente honesta conmigo. Lucía asintió, aunque sentía un nudo de ansiedad formándose en su estómago. El bebé, Santiago pausó, claramente luchando con cómo formular la pregunta. Dijiste que estás en tu 8º mes de embarazo. Eso significa, ¿qué habrías concebido? Hace 8 meses, terminó Lucía por él. Sí, Santiago, el bebé es tuyo. El silencio que siguió a esta confirmación fue tan completo que Lucía podía escuchar su propio latido cardíaco y el tráfico distante en las calles abajo. Santiago se quedó completamente inmóvil, como si el peso de esta revelación hubiera literalmente paralizado su capacidad de moverse o hablar. ¿Estás absolutamente segura?, preguntó finalmente, su voz apenas reconocible. Completamente segura, respondió Lucía. No he estado con nadie más desde... Bueno,
desde varios meses antes de esa noche contigo, y definitivamente no he estado con nadie desde entonces. Santiago se levantó abruptamente del sofá y caminó hacia las ventanas, sus manos presionadas contra el vidrio mientras miraba hacia las luces de la ciudad. Lucía podía ver la tensión en sus hombros, la forma rígida como sostenía su cabeza, la manera como sus dedos se curvaban contra el cristal. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó, su voz ahora llevando una edge que Lucía no había escuchado. Antes, traté de decírtelo, respondió Lucía, sintiendo el familiar aguijón de frustración y dolor que había llevado durante 8 meses. Te llamé tan pronto como confirmé el embarazo. El número que me diste no funcionaba. Eso no es posible, dijo Santiago, volviéndose para enfrentarla. Definitivamente te di mi número correcto. Santiago, llamé ese número todos los días durante 2 semanas. Nunca funcionó, ni una sola vez. Santiago sacó su teléfono y comenzó a revisar sus contactos y configuraciones. Después de varios minutos de búsqueda, su expresión cambió. Abruptamente. Maldición, murmuró, pasándose una mano por el cabello. Maldición, maldición, maldición. ¿Qué?, preguntó Lucía. El cambio de número de la empresa, dijo Santiago, su voz llena de una realización horrible. Hace 8 meses, nuestra compañía implementó nuevos protocolos de seguridad. Todos los ejecutivos superiores recibieron nuevos números de teléfono y direcciones de correo electrónico. Los números antiguos fueron desconectados inmediatamente. Lucía sintió como si le hubieran dado una bofetada. ¿Estás diciendo? Estoy diciendo que tu número habría dejado de funcionar exactamente cuando intentaste llamar, dijo Santiago, no porque te diera un número falso, sino porque fue desconectado como parte de una actualización de seguridad corporativa. La magnitud de este malentendido se asentó sobre ambos como una nube. 8 meses de suposiciones incorrectas, dolor no comunicado, y decisiones tomadas basadas en información fundamentalmente errónea. Si hubieras podido contactarme, dijo Santiago lentamente, si hubieras podido decirme que estabas embarazada, ¿qué habrías hecho?, preguntó Lucía, aunque parte de ella temía la respuesta. Santiago se volvió para enfrentarla completamente, sus ojos encontrando los de ella con una intensidad que la hizo contener la respiración. Habría dejado todo, dijo sin vacilación. Habría reorganizado toda mi vida alrededor de asegurarme de que tú y el bebé estuvieran cuidados. Pausó, luchando claramente con emociones que rara vez permitía que otros vieran. Lucía, habría querido casarme contigo. La declaración de Santiago colgó en el aire entre ellos, cargada con el peso de 8 meses de oportunidades perdidas y malentendidos. Lucía sintió lágrimas quemando sus ojos, no solo de alivio, sino de una profunda tristeza por todo el tiempo que habían perdido, todo el dolor que podrían haber evitado. Santiago comenzó, pero él la interrumpió gentilmente. Sé que es demasiado tarde para cambiar lo que pasó, dijo, moviéndose para sentarse más cerca de ella en el sofá. Sé que no puedo recuperar esos 8 meses o deshacer todo lo que has pasado, pero estoy aquí ahora, y no voy a dejarte enfrentar esto sola ni un día más. No puedes simplemente reorganizar tu vida porque te sientes culpable, protestó Lucía. No funciona así. No es culpa, dijo Santiago firmemente. Bueno, no solo culpa, Lucía. Esa noche hace 8 meses, no fue solo una aventura casual para mí. Luchó por las palabras. Fue la primera vez en años que me sentí realmente conectado con alguien. La primera vez que quise saber todo sobre otra persona. La primera vez que imaginé un futuro que incluía algo más que trabajo y más trabajo. Lucía estudió su rostro, buscando señales de insinceridad o manipulación. Pero todo lo que vio fue honestidad cruda y una vulnerabilidad que sospechaba que él rara vez mostraba a otros. ¿Por qué debería creerte?, preguntó, no con hostilidad sino con la cautela de alguien que había aprendido por experiencia que las promesas eran fáciles de hacer y fáciles de romper. Porque voy a demostrártelo, respondió Santiago, no con palabras, sino con acciones, empezando ahora mismo. Se levantó y se dirigió hacia la mesa donde el servicio a la habitación había dispuesto la cena. Primero, vas a comer una comida,
Real, ¿cuándo fue la última vez que tuviste una comida completa? Lucía tuvo que pensar en eso. Hace 3 días, antes del desalojo. Santiago sintió otra punzada de ira, esta vez dirigida tanto hacia un sistema que permitía que mujeres embarazadas cayeran a través de las grietas como hacia sí mismo por no haber sabido más temprano. La cena fue una experiencia surrealista. Para Lucía, la comida era exquisita, salmón perfectamente preparado con una costra de hierbas, verduras asadas que todavía conservaban su textura y sabor, pan artesanal que estaba claramente recién horneado. Pero más que la calidad de la comida, fue la experiencia de comer sin ansiedad por primera vez en meses. Durante semanas, cada comida había venido acompañada de cálculos sobre si podía permitirse las calorías, tanto financiera como nutricionalmente. Era mejor comprar algo barato que la llenaría pero que tenía poco valor nutricional, o algo más caro que sería mejor para el bebé pero que agotaría más rápido sus recursos limitados. Ahora, por primera vez en su embarazo, podía simplemente comer sin esos cálculos. El alivio era casi abrumador. ¿Mejor?, preguntó Santiago, notando cómo su postura se había relajado conforme comía. Muchísimo mejor, admitió Lucía. Olvidé cómo se siente no estar constantemente preocupada por la próxima comida. Nunca más tendrás que preocuparte por eso, dijo Santiago con una certeza que la sorprendió. Santiago, no puedes hacer promesas así. No sabes cómo va a desarrollarse esta situación. Sé algunas cosas, respondió él. Sé que ese bebé es mi hijo o hija. Sé que soy financieramente capaz de asegurar que ambos tengan todo lo que necesiten. Y sé que no voy a permitir que ninguno de ustedes experimente inseguridad o necesidad mientras esté en mi poder prevenirlo. ¿Y qué esperas a cambio?, preguntó Lucía, su voz cargada con la guarines de alguien que había aprendido que nada era realmente gratis. No espero nada, dijo Santiago honestamente. Bueno, eso no es completamente verdad. Espero la oportunidad de conocer a mi hijo o hija. Espero la oportunidad de ser parte de sus vidas de alguna manera significativa. Y espero, pausó, claramente debatiendo cuánto revelar. Espero la oportunidad de conocerte otra vez también, para ver si esa conexión que sentimos hace 8 meses todavía existe. Lucía sintió algo revoloteando en su estómago que no tenía nada que ver con el bebé. Era la misma sensación que había experimentado esa noche en el hotel, la sensación de que Santiago realmente la veía, no como una conquista o una complicación, sino como una persona completa cuyos pensamientos y sentimientos importaban. Esto es muy complicado, dijo finalmente. Sí, lo es, estuvo de acuerdo Santiago, pero las mejores cosas en la vida usualmente lo son. Y francamente, después de 8 meses construyendo mi empresa pero sintiéndome como si algo importante faltara en mi vida, estoy listo para alguna complejidad que realmente importe. Después de la cena, Santiago le mostró a Lucía el dormitorio de huéspedes donde podría quedarse. Era más grande y más elegante que cualquier habitación en la que había dormido antes. Una cama quincise con ropa de cama que se sentía como nubes, ventanas que daban a un jardín privado en la azotea del hotel, y un baño en suite que era solo ligeramente menos opulento que el baño principal. No puedo quedarme aquí, dijo Lucía, sintiéndose abrumada por el lujo. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque no es mi mundo, porque no pertenezco aquí, porque cuando despierte mañana en la mañana, toda esta conversación va a parecer como un sueño, y voy a tener que volver a la realidad. Santiago se sentó en el borde de la cama y la miró seriamente. Lucía, quiero que entiendas algo. No estoy jugando un juego aquí. No estoy tratando de impresionarte o manipularte. Estoy tratando de corregir un terrible error que ha resultado en 8 meses de sufrimiento innecesario para ti. Y después de que nazca el bebé, después de que ya no te sientas culpable, después, dijo Santiago, esperamos y vemos qué clase de familia podemos construir juntos. Los tres. La palabra familia hizo que Lucía sintiera otra punzada de emoción. Había estado preparándose para ser madre soltera, para crear una familia de 2. La posibilidad de algo más grande, más completo, era tanto emocionante como aterradora. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente.
Por supuesto, respondió Santiago, pero mientras piensas, quédate aquí, quédate segura, quédate donde puedas comer comidas regulares y dormir en una cama real y no preocuparte por dónde vas a estar mañana. Esa noche, por primera vez en meses, Lucía durmió profundamente, no solo porque la cama era cómoda y la habitación era cálida, sino porque por primera vez desde que había descubierto su embarazo, no se sentía completamente sola. A la mañana siguiente, Lucía despertó con el aroma de café recién hecho y algo que olía notablemente como pancaques caseros. Cuando emergió del dormitorio de huéspedes, encontró a Santiago en la pequeña cocina de la suite, claramente, en medio de un ambicioso proyecto culinario. «Buenos días», dijo él, sonriendo cuando la vio. «¿Cómo dormiste?» «Como no había dormido en meses», admitió Lucía. «¿Qué estás haciendo?» «Intentando hacer el desayuno», respondió Santiago, gesticulando hacia lo que parecía ser una operación de pancaques que había requerido usar casi cada plato y utensilio disponible en la cocina. «Resulta que cocinar es más difícil de lo que parece». Lucía se acercó para inspeccionar su trabajo. Los pancaques estaban un poco quemados por un lado y un poco crudos por el otro. Había harina por todo el mostrador, y Santiago tenía lo que parecía ser masa en su camisa. Era completamente diferente de la imagen controlada y competente que había presentado la noche anterior. «¿Cuándo fue la última vez que cocinaste algo?», preguntó, tratando de ocultar su diversión. Santiago pausó, claramente calculando, probablemente en la universidad. «Y eso fue principalmente fideos ramen y comida congelada». «Muévete», dijo Lucía, empujándolo gentilmente fuera del camino. «Antes de que prendas fuego a la cocina». Por los siguientes 30 minutos, trabajaron juntos para salvar el desayuno. Lucía reparó la masa de pancaques mientras Santiago se encargaba de los acompañamientos más simples: jugo de naranja, café y frutas frescas que no requerían preparación. Fue doméstica y confortable de una manera que sorprendió a ambos. «Esto es Nice», observó Santiago mientras comían. «¿Qué es Nice?» «Esto, desayunar con alguien, tener una conversación matutina que no es sobre spreads de tasas de interés o adquisiciones corporativas». Lucía sonrió. «¿Te cansas de todo eso? El mundo de los negocios, quiero decir». «Últimamente, sí», admitió Santiago. «He estado construyendo esta empresa durante 10 años, y hay días cuando me pregunto para qué. Gano más dinero del que podré gastar jamás. Tengo más influencia de la que realmente necesito, y al final del día voy a casa a un apartamento vacío y ordeno cena para uno. ¿Por qué no has, no sé, encontrado a alguien? ¿Te casaste? ¿Formaste una familia?» Santiago pausó, considerando la pregunta cuidadosamente. «Honestamente, porque nunca conocí a nadie que me hiciera querer cambiar mi vida. Hasta que te conocí», terminó simplemente, «y luego pensé que había arruinado mi oportunidad». Después del desayuno, Santiago sorprendió a Lucía anunciando que había cancelado todas sus reuniones del día. «¿Por qué?», preguntó ella. «¿Por qué? Tenemos cosas que hacer. Cita médica, compras y conversaciones largas sobre cómo queremos manejar esta situación». La cita médica fue la primera parada. Santiago había usado sus conexiones para conseguir una cita de último minuto con el mejor obstetra de Madrid, el doctor Ramírez, que operaba desde una clínica privada que era más como un spa que como una facilidad médica. «Todo se ve excelente», anunció el doctor Ramírez después de un examen completo que incluía un ultrasonido detallado. «El bebé está desarrollándose perfectamente. Basándome en las mediciones, yo estimaría que estás aproximadamente en la semana 34, lo que significa que tienes alrededor de 6 semanas hasta el parto». «¿Es un niño o una niña?», preguntó Santiago. «Is voicetic tuit anticipation». «¿Quieren saber?», preguntó el doctor. Santiago miró a Lucía, quien asintió. «Es un niño», anunció el doctor Ramírez, sonriendo mientras señalaba la imagen. En la pantalla del ultrasonido, Santiago se quedó mirando la imagen en la pantalla, viendo por primera vez una representación clara de su hijo. El bebé tenía sus manos cerca de su cara, y Santiago podía ver claramente los dedos completamente formados, el perfil del rostro,
incluso la outline de lo que serían sus rasgos. Mi hijo, murmuró, su voz llena de wonder. Nuestro hijo, corrigió Lucía suavemente, pero no sin cariño. Después de la cita médica, Santiago llevó a Lucía de compras, pero no al tipo de tienda de departamento que ella había esperado. En su lugar, fueron a una boutique especializada en ropa de maternidad de alta gama, donde una personal shopper los esperaba con una selección de opciones que habían sido precuradas basándose en las medidas que Santiago había proporcionado. ¿Cómo sabías mi talla?, preguntó Lucía, sorprendida por la precisión de las selecciones. ¿Observación?, respondió Santiago simplemente. Es una habilidad útil en los negocios. Las siguientes 2 horas fueron un whirlwind de probarse ropa, y por primera vez en su embarazo, Lucía experimentó la alegría de usar ropa que realmente le quedaba well y la hacía sentir atractive en lugar de simplemente covered. La personal shopper había seleccionado una mezcla de ropa casual elegante y más formal profesional wear, todo diseñado para acomodar su changing body mientras la hacía verse sophisticated y confident. Te ves hermosa, dijo Santiago cuando emergió del probador usando un vestido de maternidad en un deep navy blue que complementaba su complexión perfectamente. Me siento hermosa, admitió Lucía. Es una sensación que había olvidado. Después de las compras de ropa, fueron a una tienda de bebés donde Santiago procedió a intentar comprar aparentemente todo en el store. Una cuna que costaba más que el depósito de Most Apartments. Un cochecito que parecía que podría sobrevivir a una expedición ártica. Suficientes clotes de bebé para vestir trillizos durante su primer año de vida. Santiago, dijo Lucía finalmente, overwhelmed por la display de spending. Esto es demasiado. Es mi hijo, respondió Santiago. Quiero que tenga las mejores cosas. Las mejores cosas no son necesariamente las más caras, dijo Lucía gentilmente. Y honestly, todo esto me está haciendo sentir un confortable. Santiago pausó, claramente luchando Betue en su desire to provide y su recognition de que estaba overwhelming a Lucía. Lo siento, dijo finalmente. Estás rict. Me estoy dejando llevar. No es que no apreciate tu generosity, explicó Lucía. Es solo que, esto es muy diferente de cómo he estado viviendo. Es hard to adjust tan quickly. ¿Qué tal si hacemos esto?, sugirió Santiago. Compramos lo esencial hoy, some baby, clotes, básicos para el nursery, cosas que allí necesitaremos en las próximas semanas. Todo lo demás puede wait hasta que hayas tenido time para adjust y decidir qué allí quieres. Esa tarde, de regreso en la suite del hotel, finalmente tuvieron la conversación que ambos habían estado evitando. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Lucía. ¿Qué quieres hacer?, respondió Santiago. Honestly, no sé, parte de mí quiere creer que esto es real, que realmente puedes vete partner y fater que estás prometiendo ser. Pero otra parte de mí está terrified de confiar en eso, y ten ser disappointed. ¿Qué te ayudaría a feel more confident sobre mis intentions? Lucía pensó about esto cuidadosamente. Time, y guess, y actions que match your words. Y pausó, luchando con cómo articulate sus other concerns. ¿Y qué? Y honesty about your expectations. Santiago, no sé qué clase de life estás acostumbrado a vivir. No sé qué clase de woman usually datas, o qué kind of family dynamics estás expecting. Primera need to know si estás expecting que me transforme en someone different, o si puedes accept tu primera actually am. Santiago consideró esto seriously. ¿Quién eres actually? Soy someone que grew up middle class y worked hard for everything primera ave. Soy someone que values independence y doesn't like feeling like you people. Soy someone que wants to be a good mother pero también wants to maintain my own identity y career. Soy someone que, pausó, searching for the right words. Soy someone que needs to feel like an equal partner en whatever relationship y mn. Not someone que es being taken care of like a charity case. Those all sound like QLITIS que admiro, dijo Santiago. Y as for transformation Lucía, the woman I met 8 months ago was confident, intelligent, ambitious, y completely herself. Eso es exactly what attracted me to you. ¿Por qué would primera want you to change?
Because your world is very different from mine, dijo Lucía honestly. The sweet, the shopping spree, the private doctor this isn't normal for me, y worrique y fue trito build something to getter, y always feel like I'm trying to fit into a life que wasn't designed for someone like me. Santiago was quiet, for a long moment, clearly thinking through her concern seriously. ¿Qué tal y fue designa new life to getter? Es suggested fin allí. Not my life que yo have to fit into, not your life que primera have to adjust to, but something new que works for both of us y for our son. ¿Qué would that look like? I don't know yet, admitted Santiago, pero I am willing to figure it out. Togeter, tate bening, stays at Togeter planning the logistics of the next few weeks. Lucía felt something que se hadn't experienced in months, ope, not just ope que things would work out, pero ope que they might actually build something better. Than either of them had imagined possible. Over the next month, they developed a routine que surprised both of them with its domesticity. Santiago continued to run his business, pero had delegated much more responsibility to his senior staff, allowing him to work more reasonable hours, y spend the evenings y weekends focusing on preparing for the baby. Lucía had initially resisted Santiago's suggestions que se not work during her final month of pregnancy, pero had eventually agreed to focus on recovery y preparation rather than job searching. They had found a beautiful apartment in a quiet neighborhood, que felt como a compromise. Between Santiago's world of luxury y Lucía's desire for something que felt like a real home rather than a showplace. Most importantly, they had begun to rediscover the connection que had drawn them to getter initially. Without the pressure of a single night defining their entire relationship, they had time to really get to know each other. Santiago learned about Lucía's family en Valencia, her dreams of eventually starting her own marketing consultancy, her love of cooking y photography. Lucía learned about Santiago's childhood, his fears about being a godfather, his genuine desire to see success to make a positive impact. 3 weeks before her due date, Lucía woke up in the middle of the night with contractions. Santiago, se called, her voice tick to it pain, I think it is time. The next 12 hours were the longest of Santiago's life. He had handled hostile corporate takeovers, navigated financial crises, que had threatened to destroy his business, y negotiated deals worth hundreds of millions of euros. Pero watching Lucía en labor, knowing que there was nothing could do to help except be present, was the most helpless she had ever felt. Joe redoing amazingly, a told her during a brief break between contractions, holding her hand weeping sweat from her forehead. I can't do this, she gasped. It hurts too much. Yes, Joe can, he assured her. Joe read the strongest person I know. Joe survived 8 months of pregnancy alone. Joe survived being homeless. Joe survived everything que life threw at Joe. Joe can definitely do this. At las 3:47 am, after 18 hours of labor, Diego Santiago Rivera Martínez was born, weighing 7 pounds y 3 ounces, is screaming lustily enough to wake everyone in the maternity ward. Cuente Dr. Placet Diego en Santiago S. Arms for the first time, he cried. Not the controlled, professional tears que emit se data moving business presentation, pero de overwhelming sobs of joy relief, y la más powerful than anything he had ever experienced. Hello, Diego, he whispered to his son, I am, your papa, y la yo más than you ever know. 6 months later, Santiago y Lucía were married in a small ceremony in the Gardens of a historic hotel en Valencia, surrounded by Lucía's family y a select group of close friends. Diego, now sitting and babbling constantly, was the ring bearer. Touge was more interested in trying to at the rings than in carrying them. He never thought, Lucía said durante their first dance a sus bandy wife, que the worst night of my life would lead to the best thing que ever happened to me. ¿Cuál was the worst night? Asked Santiago. The night Joe became homeless, o the night Joe took primera had rejected Joe? Both, se laughed, pero especially that night in the hotel lobby. He felt so hopeless, so afraid que primera was going to have to raise Diego alone,
so convinced que primera had ruined any chance of having a stable family, and now we know que sometimes cuando everything falls apart, it is because something better is trying to come together. Santiago spun around, gently, careful not to disturb Diego, quien was sleeping peacefully in the arms of Lucia S. Moterne RV. Te amo, Lucia Rivera, aside, still amased bio naturally un name sounded. Te amo también, Santiago Rivera, se responded. Y te amo, Diego Rivera, se added, looking toward their son, as they danced under the Spanish stars, surrounded. Be family y friends. Both Santiago y Lucia reflected on the improbable journey que had brought them to this moment. From a chance encounter in a hotel lobby durante the darkest period of Lucia's life, to building a family que neither of them had known they wanted pero both of them needed. It hadn't been así. There had been adjustments, compromises, y moments of doubt on both sides. Santiago had to learn to balance his natural inclination to solve problems with money with Lucia S. need to maintain her independence y self-respect. Lucia had to learn to accept help y support without feeling like she was losing her identity. Pero they had made it work porque both of them had been willing to put in the effort to communicate honestly about their fears y expectations. Y to build something new together rather than trying to force each other into predetermined roles. Do you ever wonder, Lucia asked as their dance ended, que would have happened if primera hadn't been in the hotel lobby that night? Si you hadn't recognized me, I try not to think about it, Santiago admitted, porque it is too terrifying to imagine, pero I will say this primera believe que somehow, we would have found the other eventually. Destiny as a way of working itself out, even if you hadn't been in the hotel that night. I think Diego would have found a way to bring us together, Lucia said, placing her hand over her heart. I think some families are just meant to be. As the evening continued their guests celebrated around them, Santiago y Lucia knew que they had built something special. Not perfect, no family ever was, pero real, y strong, y full of love. Y cuando they finally returned home that night, with Diego's sleeping peacefully and scribe and the nursery they had decorated together, both of them felt the deep satisfaction of knowing que they had created not just a family, pero a true partnership que could weather any storm. The homeless woman in the hotel lobby había become a wife y mother. The wealthy CEO había become a husband y father. Y together, they had created a la story que proved que sometimes the most beautiful beginnings come from the most unlikely circumstances. Fin.